más bien 3 tipos de fármacos con los que podemos manejar el dolor, ya sea transquirúrgico o postquirúrgico. También acordamos que los mejores analgésicos para el manejo del dolor perioperatorio serían los opiáceos o en su defecto los anestésicos locales, con la desventaja pues de que solamente funcionan en una región muy reducida del cuerpo, ¿sí? Los opiáceos y opioides son los fármacos más utilizados para el manejo del dolor transquirúrgico porque tienen una buena potencia de manejo del dolor. Manejamos dolor de moderado a severo y se maneja todo tipo de dolor, tanto somático superficial, somático profundo, visceral y en algunos casos hasta el dolor neuropático, ¿sí? Por eso es que los opioides son los más utilizados para el manejo del dolor, en especial durante la cirugía. Sí es importante que sepan lo que ya les comenté hace rato, que el manejo del dolor en el postquirúrgico va más asociado a un proceso inflamatorio que a una estimulación directa de los nociceptores. Por eso es que en el postquirúrgico casi siempre preferimos la utilización de AINES que opioides, porque los AINES son los que nos van a controlar ese proceso inflamatorio y por ende controlar el dolor asociado a ese proceso inflamatorio. Como le decía ahorita a su compañero, si en el postquirúrgico sabemos que mi paciente va a tener dolor severo, ¿sí? Probablemente puedo yo combinar AINES con algún opioide, pero en esos casos sí hay que tener en cuenta que el opioide solamente va a funcionar para manejo del dolor, no va a tener ninguna implicación sobre el proceso inflamatorio. Hay técnicas de anestesia local o de analgesia local que se puede aplicar también en el postquirúrgico, pero eso lo vemos después. Empezando por explicar lo de los opioides y opiáceos, la diferencia, realmente no hay mucha diferencia entre decir opioide u opiáceo. La diferencia radica en su origen, porque el origen de los opioides, como ya lo explicaron en alguna ocasión sus compañeros, es de una planta que se conoce como amapola, ¿sí? De la cual se deriva el opio y se derivó la morfina. Entonces, todos los fármacos que están derivados directamente del opio les llamamos opioides. Mientras que los fármacos que no están derivados del opio, que son hechos sintéticamente, pero actúan sobre los mismos receptores, les llamamos opioides. El otro era opiáceos, perdón, y estos son opioides. Realmente no tiene relevancia si dices opiáceo u opioide más que el origen del fármaco, pero la función es exactamente la misma. Ahora, ¿qué van a hacer esos fármacos? Ya les había comentado que sirven para bloquear o interactuar más bien con unos receptores que se encuentran en la médula espinal, en el sistema nervioso central, que se llaman receptores opioides, encargados del manejo del dolor y algunas otras cosas aparte. Los 4 receptores opioides que se han estudiado en la actualidad son el receptor mu, el receptor kappa, el receptor sigma y el receptor delta. De esos 4, los que tienen mayor importancia en cuanto a manejo del dolor serían los receptores mu y los receptores kappa. ¿Qué va a pasar? Que fármacos como la morfina o el fentanilo van a llegar al receptor mu, al receptor kappa, lo van a estimular y esos receptores lo que van a hacer es que van a bloquear el impulso nervioso o el estímulo doloroso para que no llegue al encéfalo, ¿sí? Entonces yo no voy a sentir dolor. Administro morfina, la morfina va a ir a los receptores mu, a los receptores kappa, les va a decir hasta aquí llega el impulso nervioso, entonces cuando detectan un estímulo doloroso, ahí lo bloquean, ¿sí? Entonces no llega al cerebro y yo no siento dolor. Sin embargo, también tenemos que la estimulación de los receptores mu o los receptores kappa o cualquier receptor en particular va a generar otros cambios en el organismo. Si ustedes se fijan, en esta tabla dice que cambios se generan a partir de la estimulación del receptor mu. El receptor mu nos va a proporcionar analgesia, sí, pero aparte nos va a deprimir la respiración, nos va a causar un estado de euforia o excitación, va a producir midriasis y un incremento en la actividad locomotora. También todos los fármacos que estimulen el receptor mu y el receptor kappa van a generar hipotensión. O
sea, la presión sanguínea va a disminuir. La mayoría de los fármacos que utilizamos como manejo del dolor, hablando de opioides o de opiáceos, pues, van a actuar directamente sobre el receptor mu y el receptor kappa. Solamente hay uno de los fármacos que utilizamos en la clínica diaria que va a actuar sobre los 4 receptores, y ese es el butorfanol. Es por esto que el butorfanol no tiene un potencial muy alto de manejo del dolor, pero lo seguimos utilizando mucho porque, aparte de su potencial como analgésico, de todos es el que genera mayor grado de sedación. Entonces, combinado con algún otro fármaco sedante, pudiéramos potencializar ese efecto de sedación y tener una relajación muscular y una estabilidad más fuerte en ese paciente, ¿sí? Pero sí tienen que saber que si necesitan un manejo del dolor mucho más fuerte, tal vez el butorfanol no sea la mejor opción. Otra característica de los opiáceos es que tienen un fármaco que llega a ser antagonista de su efecto. Si yo me paso de la dosis del opiáceo, tengo una intoxicación por un opiáceo, puedo utilizar un fármaco llamado naloxona que va a revertir los efectos de ese opiáceo. Es importante que sepan que va a revertir todos los efectos de ese opiáceo, o sea que si mi paciente está sintiendo dolor, yo le meto, no sé, morfina, pero me paso de la dosis, le meto naloxona y mi paciente pues va a volver a sentir dolor. Sí, entonces es algo importante para que lo sepan. Profe, ¿cómo se llamaba el fármaco? Naloxona. Gracias. ¿Sí están viendo en la pantalla? ¿O no? Sí. Ah, está aquí anotado del lado derecho, mira. Ah, gracias. ¿Puedo avanzar? Sí. ¿Sí, todos? Sí. Profe, Andrea pregunta por el grupo algo. Ay, creo que lo borró, ya no lo puedo ver. ¿Por el grupo? ¿Cuál grupo? No, perdón, por el chat. Ah. Dice que por qué vuelve a sentir dolor con naloxona. Porque la naloxona va a revertir el efecto de los opiáceos. ¿Sí? Si el opiáceo, por ejemplo, la morfina, llega y estimula el receptor mu, la naloxona va a llegar y va a bloquear ese receptor para que la morfina no pueda entrar. Entonces, el receptor mu ya no va a bloquear el estímulo doloroso y el estímulo doloroso va a pasar como si nada. La naloxona la vamos a utilizar no para revertir el efecto de analgesia, sino para revertir los efectos indeseados a causa de una sobredosificación de un opiáceo, ¿sí? Por ejemplo, si ya les dije que la estimulación del receptor mu va a causar depresión respiratoria, ¿sí? Entonces yo administro morfina, me paso de la dosis, puede que esa depresión respiratoria sea mortal. Entonces mi paciente va a dejar de respirar. Puedo ponerle naloxona para revertir el efecto de la morfina, entonces mi paciente otra vez va a recuperar la función respiratoria, pero como se bloqueó el efecto de la morfina, pues también por efecto secundario va a sentir dolor otra vez. Gracias, Gina, dijo. Ok, entonces, ¿cuáles son los fármacos que utilizamos de la familia de los opiáceos? Los que más se utilizan en medicina veterinaria son los que están anotados ahí. Están anotados en orden de potencia, ¿sí?
de los primeros opiáceos, en utilizarse fue la morfina. La morfina entonces la tomaríamos como nuestro punto de referencia. Y comparados con la morfina, la buprenorfina tiene una potencia de 4 veces la morfina, el butorfanol 10 veces la morfina y el fentanilo 50 veces la potencia de la morfina. Pero en los gatos se ha comprobado que la buprenorfina tiene una mejor, o más bien una mejor función de manejo del dolor que el butorfanol. Entonces, en el caso de los gatos, la buprenorfina estaría por abajo del butorfanol. Profe, ¿cuál es la vía SC? Subcutánea. Gracias. Nada. Lo que les decía del tramadol, ahí se fijan, el tramadol está por arriba de la morfina, lo cual quiere decir que tiene una potencia mucho menor que la morfina. La potencia del tramadol en comparación con la morfina sería de 1/10, ¿sí? 10 veces menos que la morfina. El tramadol no es para Profe, en el caso de humanos es hasta mejor el paracetamol que el tramadol, ¿no? mareos. Sí, es que el tramadol tiene un ¿No? efecto ¿Cuál medio es? extraño. De hecho, hay algunos autores que ni siquiera lo consideran dentro del grupo de los opiáceos, de los opioides. Pero para algunos tipos de dolor, como el dolor visceral o el dolor neuropático, pudiera funcionar muy bien. Pero para el dolor somático, realmente no funciona tan bien y es preferible usar algún AINE. Va, gracias. Porque he visto que lo usan, por ejemplo, para el dengue en combinación con paracetamol. Funciona. Sí, pues sí. Sí, lo que pasa es que se ha visto que la combinación de tramadol con algún AINE ayuda a potencializar el efecto analgésico de los AINES. Y en medicina veterinaria incluso se llega a utilizar en combinación con meloxicam o con carprofeno para el manejo del dolor crónico. Y funciona bien. Pues es lo mismo, ¿no? Que en humanos, pues, pero con meloxicam. Así es. Qué chido. Pues, gracias. Nada. ¿Todo bien? ¿Avanzamos o Nelson? Sí. Es todo. Bien, hablando de los AINES, ya les había comentado cómo funcionan los AINES. Van a bloquear las ciclooxigenasas. ¿Sí? Déjenme subirle aquí a ver si alcanzamos a ver este cuadrito. Por ahí creo que lo habían presentado ustedes, el equipo de ustedes que expuso esto. Lo copié porque me gustó cómo está explicado. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Va a haber una lesión en el organismo, como ya les había comentado. La ruptura de las células va a liberar ácido araquidónico, el cual va a interactuar con las ciclooxigenasas. ¿Sí? La interacción o la degradación del ácido araquidónico a partir de las ciclooxigenasas va a generar prostaglandinas, que lo que van a hacer va a ser ya sea efectos benéficos o de protección en el organismo o efectos de inflamación en el tejido lesionado, dependiendo del tipo de prostaglandinas que se liberen. Ahora, ¿por qué es importante saber esto? Porque la mayoría de los AINES no tienen selectividad entre bloquear COX-1 y COX-2. Para ellos es lo mismo. Entonces bloquean ambas ciclooxigenasas. Por lo tanto,
se va a bloquear la producción de todas las prostaglandinas, tanto las que son de protección del organismo como las que están asociadas al proceso inflamatorio, ¿sí? Si yo meto un AINE, el AINE va a bloquear ambas ciclooxigenasas porque no tiene forma de determinar cuál es cuál. O la mayoría de los AINEs no tienen forma de determinar cuál es cuál. Bloquean las dos y por lo tanto de ahí se derivan sus efectos adversos, porque como bloquean también la producción de prostaglandinas que tienen efectos de protección en el organismo, ahí es donde va a radicar sus efectos adversos. Ahora, ¿cuáles son las prostaglandinas que van a bloquear? En particular, los efectos de las prostaglandinas derivadas de COX-1 serían la producción de moco y bicarbonato en el tubo digestivo, mantener la vida media y la reacción plaquetaria y mantener una presión sanguínea estable, ¿sí? ¿Por qué voy a producir moco y bicarbonato en la bolsa gástrica? Ustedes tienen que saber que en la bolsa gástrica, en el estómago, tenemos ácido. El ácido gástrico literalmente es un ácido y está diseñado para deshacer o para desbaratar pues, los alimentos. A lo mejor nunca se lo han preguntado, o si se lo han preguntado, pues no sé si ya tengan la respuesta, pero ¿cómo es que si tenemos ácido en el estómago, ese ácido no desbarata el estómago? Y la respuesta es muy simple y aquí la vemos. El cuerpo libera o hace que la pared del estómago libere moco y libere bicarbonato que van a servir como una especie de capa protectora ante ese ácido, ¿sí? El ácido va a estar contenido dentro de la bolsa gástrica, pero esa pared se va a proteger con una cantidad suficiente de moco y de bicarbonato que le van a ayudar a mantener un pH estable y no tener lesiones. Ahora, si bloqueamos las prostaglandinas que se encargan de eso, pues la producción de moco y de bicarbonato van a disminuir y por lo tanto la pared del estómago se va a hacer más susceptible a los daños ocasionados por el ácido gástrico, ¿sí? O cualquier tipo de ácido, cualquier tipo de acidez. El principal efecto adverso entonces de los AINEs que bloquean COX-1 es la formación ya sea desde gastritis únicamente hasta úlceras gástricas o alguna perforación del estómago a causa del ácido gástrico por la falta de producción de moco y bicarbonato. Es muy común que ustedes vean un paciente intoxicado con AINEs que regrese por vómito, gastritis o incluso con una gastroenteritis hemorrágica muy fuerte porque al propietario se le ocurrió darle más medicamento del que era, o el clásico ejemplo de que se enferma el perro y le doy una de ibuprofeno de 400 miligramos o le doy 2 de naproxeno y el paciente llega con una gastroenteritis hemorrágica muy fuerte. Pero el hecho de que haya un sangrado en el tubo digestivo no está relacionado 100% con la falta de producción de moco y de bicarbonato, sino también con el segundo efecto adverso de los AINEs. Como también se encarga, las prostaglandinas también se encargan de mantener una función plaquetaria adecuada, algunos AINEs que bloquean en particular tromboxanos van a disminuir la vida media de las plaquetas y van a evitar que esas plaquetas se agreguen, por lo tanto van a disminuir la capacidad de coagulación de ese paciente. Por eso que cuando tienes dengue, ¿sí? En particular te dicen que no tomes aspirina, porque el ácido acetilsalicílico es uno de los fármacos que tienen mayor acción sobre los tromboxanos y por lo tanto van a disminuir la capacidad de coagulación del paciente. Si ese paciente de por sí tiene pocas plaquetas y aparte le disminuyes la vida media y aparte evitas que se agreguen, pues no va a poder coagular ese paciente, ¿sí? Entonces, entre estas dos reacciones adversas se explica por qué la principal presentación o manifestación de una intoxicación por AINEs es la gastroenteritis hemorrágica. También como
los derivados de COX-1 se encargan de mantener una presión sanguínea estable hacia el riñón. El uso de AINES en pacientes con enfermedad renal pudiera llegar a ser dañino, o incluso el uso de AINES a dosis más altas de las indicadas también pudiera llegar a generar daño renal o incluso daño hepático. Recientemente no es tan nuevo, así de que haya salido ayer, pero ya hace algunos años tenemos fármacos que se incluyen dentro de la familia de los AINES que dicen ser selectivos para COX-2, o sea que ya tienen la capacidad de identificar a la COX-2 y bloquear específicamente a la COX-2 para dejar que la COX-1 siga haciendo sus efectos de protección en el organismo. Sin embargo, también estudios recientes han demostrado que ni una es tan buena ni la otra es tan mala, ¿sí? O sea, la COX-1 también participa en el proceso de inflamación, aunque en menor medida, pero también lo hace, y la COX-2 también tiene participación en situaciones de protección del organismo. Por eso, estos fármacos que son selectivos para COX-2, aún así no se considera que sean 100% seguros, por eso se tienen que usar con mucha precaución. Los fármacos que nosotros vamos a utilizar o los más utilizados en medicina veterinaria para el manejo de la inflamación y del dolor de la familia de los AINES serían esos que están ahí anotados: meloxicam, carprofeno, metamizol, paracetamol. El paracetamol, todo mundo, yo creo que todos ustedes lo han escuchado en alguna ocasión, que es tóxico en los perros, ¿cierto o no? Sí. Pues eso no es cierto. El paracetamol llega a ser tóxico en los gatos, pero en los perros no. En los perros se puede utilizar a una dosis de 15 miligramos por kilo, y ha habido estudios donde comparan la efectividad del paracetamol con el meloxicam. Realmente no tienen ninguna diferencia, es lo mismo o casi lo mismo utilizar paracetamol que meloxicam. Pero sí les sugiero que ustedes sigan transmitiendo esa información de que es tóxico para los perros, porque si a una persona le dices que le puede dar paracetamol a su perro, pues no va a faltar aquel que se le ocurra darle uno de 750 miligramos a su chihuahua y pues lo vaya a matar, ¿no? Y luego te va a decir, pues tú me dijiste que sí se podía. Pero no. Sí se puede, pero ustedes digan que no. ¿Todo bien? ¿O sí? No, si algo falta, dime. Sin pena. Las vías de administración. No les puse porque todos se pueden administrar por todas las vías, excepto los que son de la familia de los coxips, estos que tienen acá abajo, firocoxib y simicoxib, son los que se incluyen en la nueva generación, que les decía que son selectivos a COX-2, y esos vienen por el momento solamente por vía oral. Ah, ok. Pero los demás AINES se pueden administrar por cualquier vía.
Entonces, sí, creo que con esto terminamos. Nada más nos faltaría ver los anestésicos locales. Terminamos la cuestión de analgesia, ¿sí? No hay dudas. Vamos a dejar aquí y continuamos la siguiente clase. Profe, solo tengo una duda. Después Aines siguió bueno, lo que estaba proyectando. Uh-huh. ¿Qué tiene? Hola. ¿Cuál era la pregunta, perdón? Que después de Aines siguió este tema, ¿no? Esto que estamos viendo es parte de lo de Aines. Ah, ya. Gracias. ¿No? Entonces, ¿ya no hay dudas?